Muy buenas tardes. El Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica les brinda un cordial saludo a las personas agremiadas y público en general al seminario Infancia dañada, camino inconsciente al crimen. Es más fácil construir niños fuertes que reparar hombres rotos. Esta frase es de Frederick Douglass. En ocasiones como sociedad nos preguntamos por qué ocurren algunos hechos de violencia, incluso desligándonos de alguna forma de dicho evento. Sin embargo, es necesario analizar de qué forma todos somos responsables de la delincuencia que hoy día registra el país. La teoría del aprendizaje social nos recuerda que existen expresiones de violencia, delincuencia que se aprende desde edades muy tempranas y que, por tanto, aunque generan sufrimiento, se normalizan. Esto no quiere decir que todas las personas que vienen de entornos hostiles van a desarrollar una conducta violenta, pues siempre tienen la oportunidad de romper ese círculo por medio de la educación y como respuesta a un estímulo negativo, alejarse de ese ciclo. Sin embargo, no podemos obviar dentro del estudio de la criminología que muchos de los delincuentes iniciaron como víctimas y es ahí donde es necesario trabajar. El bien más preciado que tiene un país es su niñez. Por tanto, nuestra responsabilidad y compromiso es mejorar todas las condiciones para que nuestros niños crezcan en entornos seguros, con amor, educación y alimento. Hoy contamos con la presencia de la licenciada Marjorie Sanabria Rojas, quien es criminóloga de la Universidad Rica. Además, es bachiller en Administración de Sistemas de Información con énfasis en Salud de la Universidad Santa Lucía, con un diplomado en las áreas de Prevención del Delito y Justicia Penal, recibido en Corea del Sur y Análisis Estratégico Criminal en Colombia. Participó en el segundo Encuentro Nacional de Criminólogos del Instituto Mexicano de Investigación Criminal. Impartió el seminario de perfilado criminal en el Congreso de la Organización en México. Asimismo, el seminario de planificación estratégica y el de comportamiento de las relaciones humanas. Actualmente, criminóloga del Poder Judicial y con 12 años de docencia en la carrera de criminología de la Universidad Libre de Costa Rica. Le damos la cordial bienvenida a la licenciada Marjorie Sanabria Rojas. Muchísimas gracias. Muy buena tarde, tengan todos los participantes de este seminario. Primero que todo, agradecerle a Dios la oportunidad que me brinda de tenerme con salud y vida, sobre todo en este difícil tiempo de pandemia. Agradezco a la máster Laure Gordon por la presentación tan especial que me ha hecho. También agradecerle al licenciado Mario Calderón, presidente de la Junta Directiva y colaboradores del Colegio de Criminólogos, del que orgullosamente formo parte, que permite este espacio para compartir con ustedes sobre temas de tanto interés. También un saludo a los maestros, el señor Rodolfo Nava, director del Observatorio Nacional para la Investigación de México, y al señor Israel Velaz, director del Observatorio para la Investigación Criminalística y Criminológica de México, la OMPIC, con quienes compartí estos temas en las ponencias en su país y de quienes he aprendido mucho en sus congresos. Y palabras del señor Israel, Velaz, si no sabemos lo que pasó, no podemos prevenirlo. De ahí los invito a aprovechar el seminario con esta guía magistral para enriquecer el conocimiento, comunicarnos y sentir ese acercamiento social por ahora de manera virtual, cuidándonos mucho y guardando los protocolos. Para entrar en materia e iniciar, nombro a Siegel, que define la criminología como aquella disciplina que emplea el método científico para estudiar la naturaleza, extensión, causas y control de la conducta criminal, y destaca a la vez su naturaleza interdisciplinaria en los campos como la sociología, el derecho penal, ciencias políticas, psicología, trabajo social, economía y ciencias naturales, de las cuales se sirve y se nutre la criminología. Quiero ahora que imaginen una escena. Todos los que están participando hoy, imagínense que tal vez lo han vivido,
que están en el supermercado y hemos visto un infante en público, un niño o niña haciendo un berrinche exageradamente feo, ¿verdad? De esos fuera de lo común. Casi de inmediato criticamos diciendo, si fuera mío, si fuera mío. Eso es para poner un ejemplo más sencillo, ¿ok? Tómese un momento y cada uno piense qué cosas han marcado su vida. ¿Qué guarda usted ahí en su cabecita como esa marca de su vida? Piense unos segundos. Todas las personas hemos pasado por muchas situaciones y me atrevo a decir que quizás muchos pensaron en marcas negativas. Yo no les dije, piensen en qué cosas negativas han marcado su vida. Ahora, también piense si las vivencias negativas que ha sufrido le han hecho a usted un criminal. Posiblemente me responderá que no. Pero si le pregunto, ¿esas vivencias negativas que trae esa memoria han sido conductas antisociales? Entonces comienzas a dudar si tu comportamiento ha sido del todo correcto. Debemos recordar que no toda conducta antisocial llega al delito y que no todo crimen es delito, pero no por ello deja de ser algo perjudicial. En este primer tema veremos cuándo la infancia dañada es un camino inconsciente al crimen y cuáles los factores que inciden en la criminalidad infanto-juvenil. Decimos que la etapa de la niñez representa mayor riesgo a nivel psicológico porque es cuando se realiza la estructuración de los conocimientos básicos y su utilidad en el transcurso de la vida. Una estructura, imagínense una fórmula o una estructura para aprender matemáticas 2 más 2, 4. Entonces hay una estructura amor más padre, más madre, más hermanos, más abuelos, más dolor, más agresión, más todo aquello que le va sucediendo, más abandono, más que en su propia vida, más que. La familia es la base de la sociedad y ahí vamos haciendo una estructura. Todo maltrato es convertido en una fuerza generadora y perturbadora que modifica la personalidad. Por lo cual, de acuerdo a los presupuestos afectivos con que usted cuente, se podrá saber si con estos se va a lograr superar esos traumas o por el contrario van a ser proyectiles que van directo al crimen. Partimos tomando en cuenta de que en el inconsciente se almacenan las vivencias del individuo, pero este es influenciado por la conducta de los demás, de los padres, de los abuelos, hermanos, primos, primas, ¿verdad? En género, con el léxico inclusivo, tomando en cuenta ambas partes. Otros cercanos e incluso cotidianos. Incluso, por ejemplo, el que atiende la pulpería, el médico, la maestra, son modelos y por ende, conductas aprendidas, frases, símbolos que quedan grabados. Piense ahora, ¿cuáles ejemplos tienes tú como referente inmediato en su vida? El héroe o la heroína en tu vida. ¿Quién es? ¿Quiénes son? ¿O no tienes ninguno? ¿Qué aprendiste de cada uno de tus referentes? Debemos de tomar en cuenta esto para ponernos en los zapatos de esas personitas desde la infancia que están viviendo y sufriendo y que más adelante van a tener una conducta. Lo adquirido en el inconsciente no es controlado, lo cual se expresa con muchas manifestaciones del deseo o actos fallidos. Cuando realizamos una acción que no queremos que ocurra, es cuando se utiliza la acción inconsciente, porque no fue hecho conscientemente. Esa acción podría ser nefasta. A menudo ante diversas situaciones de las noticias, por ejemplo, decimos, no puede ser que alguien haga semejante cosa. Situaciones en las que no le encontramos lógica. Por ejemplo, los casos en que matan a un bebé. Pareciera que fluye ese algo reprimido. En la etapa de la infancia de 0 a 5 años, el infante es más susceptible en su proceso de maduración mental, emocional y adaptabilidad social. Está en una búsqueda de identidades y por ende comienza a inscribir, a hacer un insight en su memoria de lo que aprende en su entorno y como una esponja todo lo absorbe. Por ello, en esa parte inconsciente, capta todo lo bueno y lo malo, lo adecuado e inadecuado, lo asertivo e inasertivo, lo que sus ojos puedan ver y así lo asimila, aceptable o erróneo, grabando en el disco duro de su inconsciente cada detalle. En los casos en que vive traumas, abusos físicos, abusos sexuales, maltratos y otros,
lo que graba en su mente se llama una distorsión, porque a esas edades no hay un razonamiento maduro. Estas distorsiones es como verse, hágase el cargo, en un espejo de malísima calidad. ¿Qué pasa? Se distorsiona la imagen real. Usted se ve y dice, ¿qué es esto? Comienzan las tendencias antisociales que, dependiendo de la gravedad de las imágenes captadas e ideas estereotipadas, así se podrá también llegar a cometer posteriormente actos delictivos. Los impactos recibidos de manera negativa reflejan un malestar ante la sociedad. Estos serán proyectados con inconformidad de su adaptación, iniciando una consecución de actos con trastornos de adaptabilidad en diferentes ámbitos, causando una transgresión. La inestabilidad emocional, como consecuencia, provoca a temprana edad desconfianza, aislamiento, carencia afectiva, miedo, timidez. Todo esto son productos del daño causado que se manifestará en etapas de la juventud y posteriores. El daño psicológico causado en los primeros años de la vida, 0 a 5 años, son perjudiciales en el estado anímico del infante, ya que perciben ellos el dolor ante el estímulo punzante, pero no la magnitud ni el significado de las palabras escuchadas, lo que provoca obstáculos insuperables en el camino del inconsciente. Recuerdo un caso de una menor en que su madre le dijo que si perdía el examen la mataba. Y la niña se escapó de la escuela y no quería aparecer. Ella estaba segura que su madre la mataría. Costó sensibilizarla para que cambiara de opinión, porque ella había perdido el examen y la mamá nunca la había castigado ni con una faja. La niña lo creyó. Cosas como estas llevan al infante al ostracismo, o sea, condenados inconscientemente a un aislamiento forzoso, produciendo conductas antisociales. El daño psicológico se convierte en producto, o sea, bolsas, paquetes de mala infancia, experiencias traumáticas, perjuicio, perturbaciones o enfermedades a nivel emocional. Esto para un desarrollo con conflictos que resulta en conductas antisociales que va en contra del bien común y agrede las normas sociales que lo conducen a cometer un crimen. La infancia, por ser la primera etapa en la del desarrollo del sujeto, es la base fundamental. Es esa estructuración de los pensamientos, más sentimientos, anhelos, por lo que cada agresión verbal o física sufrida por el infante resulta en una baja autoestima, en una carencia de identidad, en un dualismo, en una escasa fuente afectiva para ser recuperado posteriormente, si lo pudiese ser. La represión es una de las manifestaciones de las situaciones traumáticas, sobre todo cuando la figura paterna en la mayoría de los casos es un faltante. Y jugar un papel tan importante en la vida del infante le llenan de enojo, de ira y frustración e impotencia. Luego esto se manifiesta en conductas perversas que generan una restricción mental y provocan un lapsus de manera inconsciente en la etapa de la adolescencia como un mecanismo de defensa ante el dolor. Hasta el momento nos preguntamos, ¿es entonces el daño que está grabado en el inconsciente que conduce a que se cometa un crimen? Ok, los daños físicos, sociales y psicológicos sufridos por una persona en la infancia son un cultivo para que en la adolescencia se conviertan en frutos de conductas que al ser reprimidas, estereotipadas, fortalecidas por el bullying, por la carencia de afecto y apoyo, producen una personalidad negativa que lo convierte en víctima o en victimario. Es una fórmula de la víctima sujeto activo. Como dijo Juan David Nacio, su inconsciente habla. Como el inconsciente guarda lo bueno y lo malo, es decir, lo positivo y negativo, entonces las secuelas oscuras salen en forma de sentimientos de venganza, rencor, odio, impotencia y saltarán en algún momento de la vida, como imágenes inesperadas, fortuitas y bruscas que desbordan las intenciones y el saber consciente. Tomando en cuenta Sigmund Freud, los procesos del sistema inconsciente son atemporales, no están ordenados en el tiempo. Como una línea de tiempo, con fechas, no se modifican por el transcurso del tiempo y no tienen relación con él, quedan grabadas. ¿Qué significa esto? Que los sentimientos negativos o positivos van a salir o se manifiestan en cualquier momento y sin que la persona lo desee. O sea, el inconsciente se ejecuta de una manera voluntaria. El inconsciente tatúa como un dibujo las experiencias del pasado sin conocer el contenido. Este impacto negativo que se reprime induce a la autodegeneración en su percepción del desarrollo. Entonces, si ponemos en una balanza las bolsas
o recuerdos positivos versus los negativos y la persona en el transcurso de su infancia suma los de la juventud, el resultado será igual a las causas que sumen proporcionalmente. O sea, si no hay puntos potenciales a favor que pesen en afecto, ilusiones, esperanzas, apoyo al bienestar de la persona, para que tenga una autoestima alta que le ayude a superar los traumas y obtener una identidad, entre otros, la fuerza en la balanza lo hundirá como potencial para cometer un crimen por el estado emocional. Esto ya sea desde la juventud a la madurez, sino desde la adolescencia, los casos de la infancia, para los que no tienen del todo presupuestos asertivos importantes. Los factores que inciden en la criminalidad infanto-juvenil, esto tomando los procesos de adaptación de los que habla Freud, Piaget y Erikson, se resumen en retos y crisis. Entonces, si el reto es la confianza, de 0 a 1 años, cuando el infante se siente amado, desarrolla confianza básica y en sí mismo. ¿Qué hace eso? Que ayuda que al separarse de la madre, posteriormente se independice con una continuidad en el ego y una tolerancia a la frustración. ¿Cuál es la crisis cuando esto está mal? Que hay desconfianza. Y a la inversa, el infante con padres no amorosos o madres no amorosas envían mensajes dobles, desarrollando desconfianza hacia sí mismos y, por ejemplo, se manifiesta en que los niños no duermen bien, y por la misma modalidad puede desarrollar, entre otras cosas, los signos neuróticos y psicóticos e iniciar patologías esquizoides y depresivas. En los retos, por ejemplo, cuando es la autonomía de 1 a 2 años, el infante desarrolla ahí esa autonomía de caminar, hablar, iniciar el control del esfínteres, quiere ganar autonomía, los padres promueven esa independencia y estimulan la autoestima, la confianza, el sentimiento de justicia. Cuando está en crisis y esto no está bien, la autonomía, hay vergüenza y duda. Los padres son sobreprotectores, los sobreprotectores critican y limitan la voluntad del infante, provocando vergüenza y duda frente al reto de tomar decisiones. El infante desarrolla entonces un super yo precoz y se vuelve dependiente, controlador, destructivo, punitivo y cruel. Puede gestar en una neurosis obsesivo-compulsiva o paranoias. Si el reto está en la iniciativa, que es de 2 a 6 años, el infante anhela interacción social más compleja. La rivalidad con los hermanos, como aprendizaje socializador, pensamiento animista, haciendo que si el adulto pone límites con claridad, amor y cuidado sin generar culpa, el niño empieza a desarrollar el sentimiento de la responsabilidad. Si esta iniciativa de 2 a 6 años está marcada en una crisis y no fue positiva, entonces va a haber culpa. Y en esa culpa, por el contrario, si el infante no logra la interacción social y no reconoce los límites que lo van a ridiculizar, se siente culpable de querer ser independiente y tomar iniciativas y su estructura se vuelve frágil, cohibido y aislado y con una estructura súper yoica precoz que crea su personalidad rígida y punitiva, ligado al placer, al dolor y desarrolla patrones incluso sadomasoquistas. Entre los retos también está la industria, que es de 6 a 12 años. Cuando el infante desea ser competitivo y pertenecer a un grupo de amigos, en esto, ¿verdad? Esta industria de escuela, aprendiendo a usar herramientas, desea crear, volverse un progenitor psicológico y participar en labores sociales. Si logra el éxito, vive con satisfacción y autoestima y consolida su estructura yoica. En la crisis, cuando la industria se ve afectada de 6 a 12 años, ¿qué pasa? Hay una inferioridad. Si el infante no logra pertenecer a un grupo de pares, renuncia a la industria al hacer a competir y se instala en la inferioridad con una estructura yoica frágil. De acuerdo a la afectación de los procesos de adaptación antes mencionados, hay factores que hacen resurgir el daño psicológico en la juventud y en la adultez media. Pueden conducir a la predisposición delictiva como cuáles: el estrés, la violencia, el acoso laboral, el acoso sexual, la inseguridad contractual, el burnout, el desgaste emocional, profesional, otros riesgos psicológicos y el conflicto entre la familia y trabajo. El daño causado en la infancia, entonces, es un modificador para las etapas siguientes de la adolescencia y la juventud. Se manifiestan con mayor agresividad en la etapa adulta, que solo se puede prevenir con intervención social, familiar e individual a la concientización de cambio, lo que es difícil que disminuya la criminalidad en personas ya altamente dañadas. En el tema de los menores, víctimas y situaciones de victimización, es en función de la rapidez y la eficacia en la atención a las víctimas que se logra determinar ese alcance de las afectaciones y reducir esa irreversibilidad del daño causado en ellas, que no se puede devolver. Los ingenieros es claro en decir que cuando se expone al infante
ante la vida. Por ejemplo, en los casos de infantes en situaciones de calle o conductas desviadas, los cuales son víctimas, tienen gran proximidad a los vicios nocturnos. Esto también sexualidad temprana, alcoholismo, y esto los empodera a ser parte del mundo delictivo, aprendiendo a través de las conductas antisociales a ganarse la vida. Pero entonces, los infantes que crecen dentro del seno familiar, ¿por qué la desviación de la conducta? Tenemos que también las niñas son las principales víctimas en los abusos sexuales. Y los victimarios son hombres, 3 veces más a diferencia de los varones violentados. Pero los niños varones en su mayoría han sido violentados sexualmente por mujeres como las ofensoras y generalmente acompañados de otro ofensor. En casos de infantes preescolares se descubren por accidente, siendo que en los casos escolares la víctima lo revela sobre todo cuando hay maltrato físico. Y se estima que los casos de la cifra oculta es la más alta cuando se trata de abusos intrafamiliares o de incesto, los cuales prácticamente no son denunciados, sino hasta cuando han pasado meses e incluso años o se quedan sin denunciar. En la preadolescencia, entre los 9 y 11 años de edad, se observan estudios de Brinner, Elliott, Chen, Fallow, entre otros, que las víctimas sufrieron los abusos sexuales, incluyendo los abusos a varones, en estas edades cometidos por mujeres. De igual manera, se logra conocer los casos de maltrato físico en más de la mitad de los casos de maltrato verbal. Por cuanto las agresiones notables revelan los hechos, no así en las víctimas que callan la agresión psicológica. Anteriormente vimos que los infantes son víctimas de diversas maneras y de alguna forma todos hemos sido víctimas de algo, desde la sobreprotección de los progenitores hasta el descuido. La negligencia, entre tantos, el comportamiento con los hijos, cuando viene un nuevo miembro de la familia, entre otros. Por lo tanto, la victimización destaca el dolor, la frustración, el descontento, la ira, el enojo, el desprecio, la insatisfacción que los embarga. Y solo nuevos constructos positivos que sean fuertes pueden cambiar el rumbo ya conocido por el que aprendieron a caminar y deben ser potenciales y utilizados en etapas prontas, subsiguientes, para lograr el desafío y que el resultado sea en mejora. De lo contrario, sus sentimientos lo hundirán en comportamientos antisociales que conscientemente o inconscientemente los conducirán hacia el crimen. O sea, la comisión de desobediencia, infracción, contravenciones y finalmente delito que según sus presupuestos favorables le ayuden a no reincidir en la criminalidad. No solo aprendida, sino voluntaria, como modelo de vida aprendido, que ve como normal para vivir el menor, porque no conoce ni pertenece a un grupo constructivo. Adecuando este tema en la tesis Estilos de Crianza y su repercusión en las conductas de riesgo de los y las adolescentes desde la intervención de un trabajo social que se hizo en el Centro de Formación Juvenil Surquí. Eso fue la autoría de las licenciadas en Trabajo Social Suaini Quesada Sanabria y Catherine Pérez Quesada en el año 2017, quienes en su marco utilizaron el enfoque criminológico para explicar los estilos de crianza en los menores de edad de este centro penal. Indican que la participación de menores en los delitos de tráfico de drogas cada vez es mayor y que los traficantes encuentran en esta población joven alguien de quien aprovecharse. Son muy vulnerables. Los grupos de crimen organizado reclutan a jóvenes como narcomenudeo, sirviendo de la tentación que supone la obtención de ganancias y bienes materiales, y logran convertir a los jóvenes en adictos, para más tarde forzarles a vender la droga en zonas marginales y centros de educación secundaria. La delincuencia juvenil va en aumento, ya que es una población vulnerable para los líderes que encabezan dichas redes, ya sea porque son jóvenes con carencias económicas, emocionales y demás dañadas desde estas etapas. Para reforzar dichos datos, se observa que en el 2007, por ejemplo, se registraban 11 personas menores de edad condenadas por infringir la ley de este centro. Asimismo, en el 2009, 22 casos registrados y en el 2012 ya habían 40 casos, según estas estadísticas del Poder Judicial en el 2013. Lo que demostraba que en 5 años hubo un incremento de 29 casos de delitos cometidos por menores de edad. La UNICEF destacaba que en alrededor de un 25 o 32% de la población de 12 a 24 años de edad en la región vivían con factores de riesgo como lo que era la deserción escolar, la maternidad adolescente, el desempleo, la adicción a las drogas, otros problemas con las autoridades. Y los menores presentaban conductas de riesgo, reflejando un ambiente familiar en que viven, ya que todo niño o niña reproduce lo que aprende en el hogar.
O bien, estos estilos de crianza son permisivos o muy rígidos, causando daños en su personalidad y por ende en su comportamiento ante la sociedad. Se evidencia entonces que cada uno de los adolescentes y las adolescentes que cometían delitos o presentaban conductas de riesgo son repercusiones que provienen del estilo de crianza que implementa la familia mediante castigos, dejando de lado los factores detonantes que han desencadenado dichas conductas. Algunos de estos factores que conllevan a las y los adolescentes a presentar conductas negativas son la desintegración familiar, el consumo de las drogas, el alcoholismo de la madre o padre, el modo de crianza que es permisivo, autoritario, democrático, negligente, que hay falta de comunicación familiar, violencia intrafamiliar y demás, y que por lo tanto confirmamos que la familia es la principal institución formadora de toda persona. Asimismo, la familia cumple diferentes funciones, lo que señalan las investigaciones de autorías de Chavarría, Delgado, Quiroz, González en diferentes años, desde el 2012 al 2013, que entre las funciones se menciona la satisfacción de necesidades básicas, fortalecer y favorecer el desarrollo de la personalidad, fomentar el autoestima, dar protección, seguridad, garantizar los derechos transmisores de conocimientos, permitir el desarrollo de capacidades y habilidades, marcar pautas de comportamiento y mediante ayuda de redes de apoyo. Por lo tanto, la influencia del ambiente en el hogar es lo más importante en la etapa de la niñez, ya que adquiere conocimiento y las herramientas que pondrán en práctica en la adolescencia y posterior. Continuando con el tema, la familia se encuentran diferentes factores como los protectores y los de riesgo. En cuanto a los factores protectores, según la autoría de Chavarría, de Hall, Navarrete, González, Brown, indican como factores protectores las padres y madres involucradas en la educación de los hijos. También conocer quiénes son los amigos, conversaciones claras y honestas, normas familiares claras y consistentes, y así como las sanciones adecuadas a la edad y capacidad de cada persona. Elogios y recompensas sobre las actitudes positivas de los hijos, supervisar y guiar a los hijos en las actividades que realizan, hablar y explicarles los valores y principios universales desde la infancia, tomar decisiones, creencias, respeto, responsabilidades, discutir los problemas, tratar de buscar soluciones en conjunto, abrazarlos, fomentar la imagen personal positiva, enseñarles el autocontrol y satisfacer sus necesidades. Para terminar con estos constructos, mostremos amor a los infantes, la afectividad sana, ese positivismo de cambio, ese modelo de comunicación respetuoso, esa confianza, esa autoestima, esos constructos asertivos con nosotros mismos y para con nuestros hijos y con los que están por nacer desde el vientre, porque solo lo que es agradable ayuda a superar lo desagradable. Nunca es tarde, debemos hacerlo ya, con su niño interior y sus hijos. Suministremos entonces inyecciones potenciadores de bien para evitar los resultados al mal. Esto es lo que les ofrezco en este tema. Es muy enriquecedor, es muy amplio. Hay en las siguientes charlas veremos por edades y tendremos mayores constructos, ¿verdad? Que podemos fortalecer para tener conocimiento de esto, sobre todo en la infancia, y evitar, prevenir esto, que los niños sean criminales, ¿verdad? Y los adultos, porque ese es el niño interior marcado que hace que un adulto va a actuar en el momento en que se desarrolle esta situación que ya vivió en ese disco duro, que es espontánea y que el inconsciente saca. Entonces, muchísimas gracias a todos y todas y deseo que Dios les acompañe y que les proteja. Muchísimas gracias. Agradecemos a la licenciada, a doña Marjorie Sanabria Rojas, por el aporte en el tema. Sí, es un tema realmente que nos atiende en este momento, ¿verdad? Porque los niveles que tenemos, no solo de violencia, sino de delincuencia, han aumentado de una forma que la misma población se sorprende y que desean buscar pues una solución. Así que, bueno, por el momento vamos a verificar si tenemos algunas preguntas. Doña Marjorie, volvemos.
Lamentablemente, la normalización de la violencia se lleva a cabo dentro de una construcción en el hogar. ¿Cómo hacemos para que como sociedad comprendamos esto y por el contrario no nos sintamos ofendidos cuando en una charla, en una exposición de especialistas como su persona, nos hacen ese tipo de observación? ¿Cómo como sociedad podemos afrontar esta situación? La problemática hasta ahora en esto que usted nos indica y nos pregunta es ante todos los temas que están sucediendo ahora. Cuando nos identificamos ante una situación que están diciendo y pensamos, eso me cae a mí, muchas veces creemos, me lo están mandando, me conocen. Esa persona que está en una reunión o dice eso me cae, eso me está cayendo a mí, ¿será que me conoce o será que sabe algo de mí? Lo que pasa es que no hay una concienciación, ¿verdad? Dentro de la persona ante las situaciones que nos identifican con ese dolor en el subconsciente, con esas situaciones conscientes e inconscientes que guardamos. Cuando vamos a una reunión, por ejemplo, de padres de niños de la escuela y dicen alguna referencia que no han dicho el nombre del niño, a veces pensamos si es el de nosotros. Y es precisamente porque hay un temor o porque hay situaciones que no están claras que suceden dentro de la familia. La sociedad debe ser capaz de comprender que todos tenemos marcas y huellas, que todos tenemos algo en los que fuimos dañados de niños, de las cosas más sencillas a las que no, de que tengo un juguete que más quería, lo dejé, me lo regalaron y lo botaron. Que algo sucedió, pero esas situaciones marcaron el dolor, la frustración, todo eso que está quedando ahí dentro de la personalidad es lo que necesitamos, que cada persona sea consciente y se autoanalice qué es lo que no hace para poder lograr cambiar eso que nos está dañando y que posteriormente le vamos a mostrar a nuestros hijos y le vamos a enseñar a nuestros hijos porque somos el modelo de ellos. Claro que sí. De hecho, incluso con frases muy pequeñas. A veces les exigimos a los niños que saquen 100, sin embargo, en todas sus materias. Sin embargo, constantemente les repetimos, sos tonto, sos inútil, no puedes hacer esto, ¿verdad? Pero luego les exigimos que den el máximo. Entonces es sumamente importante estos pequeños cambios que debemos ir afrontando desde el seno familiar. Por acá tenemos otra consulta, si me permite. Si hay dos niños criados de la misma manera y llevan de diferencia 2 años, uno de 3 y otro de 5, ¿qué factor es el que existe con respecto a que el niño de 3 años no sigue órdenes, reta, es grosero, dice malas palabras, pero el hermano no es así, es totalmente diferente y desde niño es obediente? ¿A qué se debe? ¿Por qué todas las personas eh, porque todas las personas le dicen al niño de 3 años que nadie lo va a querer así, que nadie lo va a querer llevar a pasear, en el materno ya no lo van a aceptar, que es malo? Bueno, esto es prácticamente lo que seguimos diciendo, ¿verdad? Y tal vez es una situación peor porque estamos haciendo una comparación entre dos niños dentro del hogar. Continúo con la pregunta, ¿qué debe ser como el hermano que a él sí todos lo quieren? Considero decirle que todo esto afecta, como lo ha dicho usted, y que va a creer que es malo, que guardará esto. La pregunta básicamente hace énfasis en por qué, habiendo dos niños tan cercanos, uno tiene una conducta que es más retadora y su opuesto es completamente diferente. Y además de eso, ¿cómo influimos quienes estamos alrededor haciendo las comparaciones? No te vamos a querer, a tu hermano sí por sus conductas. Tenemos una personalidad, un comportamiento, ¿verdad? Una personalidad, un temperamento, cada persona, incluso dentro de sus propios genes, inscritos, diferencias. Razón por la que cometemos los errores grandes de creer que todos los hijos deben por igual tratarse y la regla es la misma.
Entonces, si al niño no le gusta comer tal cosa, comen todos. No le gusta, no importa. Entonces, no es parte de las situaciones que se viven en una familia en donde solamente tienen tal cosa para comer, todos van a comer y punto, les guste o no les guste. Pero ¿qué pasa? Que es la forma, es la forma en que los padres educan a los hijos. Es la forma en que los padres le dicen al niño, esto no puede ser así o esto sí. O entonces, como el niño no habla mucho, entonces lo tratamos de esta forma. Como habla mucho, lo tratamos de esta forma. Y muchas veces queremos hacer la misma y hacer un machote para los 3 hijos. Cuando eso no puede ser así. Entonces, cada hijo va a tener su vulnerabilidad y va a tener sus potenciadores y sus habilidades, y el que le gusta el fútbol y no puede, el otro no le va a gustar o no es bueno para el fútbol, el que le gusta la natación. Sucede que cuando tratamos de enfrascar a los hijos en el cuadro que yo tengo, en el que yo fui creado, en mi modelo, en el que yo considero que es el correcto, cuando no hay un manual de padres correctos, ¿verdad? Ni de abuelos correctos, ni de hijos correctos. Entonces, cuando tratamos de hacerlo por parejo y no nos damos a esta tarea, comenzamos a señalar. Usted, usted, usted. Y tenemos la mala costumbre de hablar de manera negativa, por lo cual una de las formas que podemos cambiar eso es con la neurolingüística. Cuando comenzamos a cambiar en nuestra cabeza las ideas, las frases, los constructos, los señalamientos al niño, y lo hacemos de forma diferente. Mi amor, ¿no te gusta? ¿Por qué no te gusta este deporte? Y pregunta y se comunica. Usted no le gusta eso porque usted es muy inútil para ese, usted no le sirve para eso. Y esta forma de hablar de nosotros, que muchas veces se arrastra de lo que nos han enseñado y lo que hemos visto, o de la forma en que hemos sido tratados, la seguimos reproduciendo de manera negativa. Claro que sí, sin duda alguna, algo muy importante es que considero que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, lo que ha sido la planificación familiar. Eso me parece sumamente importante, y usted dijo algo que realmente cala. El niño que se espera. Para muchas personas tienen a veces la posibilidad de pasar de novios a padres, ¿verdad? En muchos casos. Entonces, el tener un niño representa una gran sorpresa, y ya de por sí no tenemos un manual para poder educar a los menores, ¿verdad? Entonces, la sorpresa que esto implica, por supuesto que también va a afectar a los adultos, que en ese momento tienen que volverse pilares y tienen que volverse ejemplos. Asimismo, venimos de una sociedad, o venimos de una culturización, o de una forma de socialización donde nuestros modelos tecnológicos también nos empujan un poquito a la violencia, si no es que en muchísimos casos. Por ejemplo, lo que son los videojuegos, o los juegos con los que algunos crecen, donde hay muchísima violencia, y eso es lo que los niños quieren representar. Algo que para mí es sumamente importante, y lo vi el año pasado en la festividad de Halloween: un niño vestido de sicario. ¿Por qué? Porque crecen dentro de toda esa cultura. Dios mío, si el niño incluso llevaba un bulto atrás arrastrándolo, como si estuviera arrastrando a una persona que acabara de matar, ¿verdad? Y lo ven como lo más normal, eso si no me equivoco fue en México, de hecho, y lo ven como algo totalmente normal o parte de la cultura. Entonces, desde ahí, todos estos valores, todas estas ideas que vamos inculcando, definitivamente como sociedad deben cambiar. Sigo insistiendo, en la casa tiene que haber un cambio, y no solamente es un cambio educacional, sino es otro tipo de valor, es educación pero en valores, es otro tipo de cercanía, es otro tipo de acercamiento a los hijos, y ahora más que nunca hay que sacar el tiempo. Doña Marjorie, muchísimas gracias, estoy realmente muy contenta con la exposición del día de hoy. Le agradecemos de parte de la Junta Directiva del Colegio, del personal administrativo, le agradecemos muchísimo todo lo que nos ha brindado el día de hoy. Agradecemos a todas las personas, ¿verdad?, que también nos han acompañado en esta transmisión, y los invitamos para que en la segunda sesión, que se llevará a cabo el 12 de octubre, ¿verdad?, a las 5:30 por Facebook Live, me indiquen. Tendremos 2 temas, doña Marjorie: análisis de la relación entre grupos de amigos, edad y conducta antisocial. Adolescentes, qué difícil, ¿verdad, doña Marjorie? Sí, correcto.
también Y criminalidad juvenil y victimología animal, me indican también que va a ser otro de los temas. Temas correcto, sumamente interesantes, temas muy muy enriquecedor. interesantes. De qué manera el comportamiento y ese ataque a los animales presenta conductas totalmente nefastas dentro de la persona que pueden determinar a llevarlo al crimen, ¿verdad? Y también vamos a ver por edades y por etapas otros temas de interés. Muchísimas Algo muy gracias también importante, doña Marjorie. a todos los que me han mandado saludos desde otros países. Un abrazo a todos y a todos los del colegio. Y les agradezco mucho para servirles. Muchísimas gracias. A todos los demás, pues los instamos a seguirnos en las diferentes redes sociales, ¿verdad? En las que dispone el colegio, nuestro canal de YouTube. Y para las personas que desean enviar alguna consulta, por favor, nos la hacen llegar por este mismo medio y nos agregan el correo. Doña Marjorie, usted estaría en la disposición de colaborarles, ¿verdad? En lo que es la respuesta. Para todos los que tienen la oportunidad, insisto, es un tema sumamente enriquecedor que tenemos como sociedad que abordar y que abordarlo ya. Es importante que ahora que el colegio nos brinda estos espacios, pues que podamos, y por supuesto doña Marjorie, que nos brinda su tiempo, que es sumamente valioso, pues tengamos la oportunidad de aprovecharlo y de aprender. Así que por parte del colegio, muchísimas gracias, estamos a las órdenes y por favor a seguirnos en todas las redes sociales. Muchísimas gracias, doña Marjorie, muy buenas noches. Gracias a todos y que Dios nos acompañe y nos cuidemos mucho. Así es, gracias.